Capítulo 281. Causando un desastre incontrolable. 3. Este podría ser otro dicho. Las personas nacen diferentes. Ku Kin-san dijo. ¿La gente nace diferente? Así es. Esta es también la mayor restricción que enfrenta nuestra escuela de sentidos generales. Quizás, cuando tengo un hijo y una hija en el futuro, puedo dejarlos intentar. Veamos si los niños con mis genes pueden tener los mismos puntos base genéticos del fuego interno que yo, dijo Ku Kin-san. Sutui miró a Ku Kin-san cuando escuchó eso. Esa fue una gran idea. El problema era que usted, el viejo Ku, ya está en sus 40 años, pero aún así salió el gato en los bares los fines de semana. Si no tuviera una actitud adecuada, ¿cuándo tendrías un hijo e hija? Después de conversar con Ku Kin-san por un tiempo, Sutui entendió aproximadamente la teoría del cultivo de la escuela de los sentidos generales. Por cierto, señor Ku, si empiezo a cultivar las habilidades de la escuela de sentidos generales, ¿qué habilidad crees que debería elegir? Sutui hizo la pregunta más crucial. Era mejor escuchar las opiniones de un experto como Ku Kin-san. Sería beneficioso. La capacidad introductoria de nuestra escuela de sentidos generales debe ser sentir la frecuencia cuántica original de nuestros cuerpos. Esto era algo que teníamos nosotros mismos. También fue el más fácil de sentir. Y fue muy práctico. En el futuro, sería muy útil tratarse a sí mismo o a los demás. Si puede sentir la frecuencia cuántica original de su cuerpo, entonces tendrá un cierto nivel de experiencia básica cuando sienta otras sustancias o la frecuencia cuántica original de fenómenos, dijo Ku Kin-san. ¿La capacidad de curación era el estándar de la escuela de sentidos generales? Esa parecía una buena opción. Incluso si Ku Kin-san no lo hubiera organizado, Sutui habría elegido obtener esta habilidad. Esta capacidad de curación era demasiado importante. Lo que la tecnología médica no podría hacer, la escuela de sentidos generales podría. Justo cuando Sutui estaba pensando, Ku Kin-san de repente dejó de hablar. Señor Ku, ¿tienes algo que decir? Sutui, la capacidad de tratamiento que tenemos en la escuela de sentidos generales es conocida por sus compañeros de clase como una herramienta piadosa para recoger chicas. Sutui se sorprendió antes de que Ku Kin-san pudiera terminar su oración. ¿Qué F***CK? Si él fuera el novio de un Xiaoxue, sería aún más involuntario. ¿Qué pasa con la intensidad? Sutui preguntó. Ku Kin-san sonrió. Piénsalo, ¿cómo te sentiste cuando traté tu pierna rota el día anterior ayer? Pica tanto que no puedo soportarlo. Así es. Esto fue porque estaba tratando tu pierna rota. Los nervios en el hueso no eran tan sensibles. Los nervios en la epidermis eran en realidad los más sensibles. Si tuviera que darle a una estudiante un tratamiento de alta velocidad, ese sentimiento la haría perder la compostura en el acto y causar un desastre incontrolable. Ku Kin-san dijo. ¿Perdió la compostura en el acto y causó un desastre incontrolable? Sutui no entendió. ¿Virgen? Ku Kin-san de repente preguntó. Sutui estaba aturdido. Este salto era demasiado grande. Pero él asintió. ¿Perro soltero? Sutui dudó por un momento antes de asentir. Aunque Gon Ling le había enviado comidas durante unos días, aún debería estar soltero. No es de extrañar que no lo entiendas. Cuando eres libre, mira algunas películas de acción. No te avergüences. Ya tienes 18 o 19 años. Eso es normal. Tómese su tiempo para comprender. Ku Kin-san actuó como un conductor experimentado. Sutui no sabía si reír o llorar. Señor Ku, ¿qué pasa después de la capacidad de curación? ¿Cómo debo elegir mi dirección de cultivo? Sutui cambió con fuerza el tema a la ruta correcta. ¿La elección después de la capacidad de curación? En realidad es muy simple. Capítulo 282. Causando un desastre incontrolable. 4. Primero, para la primera habilidad, debes elegir el material o fenómenos más común que puedas sentir en este mundo. Por ejemplo, fuego, agua, montañas o plantas. No se recomendaron otras cosas como lightning, stars o esas erupciones de volcán, tormentas, granizas, etc.
Era demasiado difícil de sentir. A veces, incluso requería una cierta cantidad de oportunidades. Entonces, tienes que encontrar una dirección general. Luego, debes sentir lentamente por una gama de habilidad pequeña que te convenga, dijo Kuo-Kin-san. ¿Entonces debo elegir entre fuego, agua, montaña y planta? Sutui preguntó. Así es. Le sugiero que elija la montaña como su primera habilidad. La montaña era el suelo. El suelo debajo de tus pies era la tierra, pero también era parte de la montaña. Desde esta perspectiva, las montañas estaban en todas partes. Si pudiera sentir la frecuencia cuántica original de la montaña, su supervivencia aumentaría enormemente sin importar dónde estuviera. Además, la montaña podría usarse tanto para la ofensiva como para la defensa. Fuerte ofensiva, defensa fuerte, supervivencia más fuerte y otros beneficios. Es muy adecuado para ti. Por supuesto, esta es solo mi sugerencia. En cuanto a lo que eliges, depende de tus pasatiempos y elecciones. Recuerde, adoramos la naturaleza. La naturaleza es la más importante. Kuo-Kin-san dijo. La sugerencia de Kuo-Kin-san no fue mala. Sutui asintió fuertemente. Entonces, señor Kuo, enséñame cómo sentir primero la frecuencia cuántica original de mi cuerpo. Sutui planeó ingresar a un estado de cultivo después de comprender todo. Primero tuvo que dominar sus habilidades de curación. Simple, extiende tu brazo, dijo Kuo-Kin-san. Sutui extendió su brazo cuando escuchó eso. De repente, un aura indescriptiblemente aguda aterrizó en el brazo de Sutui. Hubo un ataque. Sutui activó instintivamente su habilidad de distorsión de tiempo. 0,2 milisegundos de tiempo de reacción absoluta. Sutui se retiró instantáneamente su brazo. La hoja mental de Kuo-Kin-san se había perdido. Kuo-Kin-san se maldijo cuando vio a Sutui esquivar su espada mental. ¿Old Luo entrenó su velocidad de reacción a un nivel tan anormal? Kuo-Kin-san se sorprendió. Solo yo subconscientemente. Sutui se rascó la cabeza con vergüenza. ¿Qué subconsciente? Solo te estoy ayudando a cultivar. ¿Tienes que estar tan nervioso? Kuo-Kin-san maldijo y dijo nuevamente, estira tu brazo. No esquives. Está bien. En el momento siguiente, Kuo-Kin-san usó su cuchillo mental para cortar una herida de 1 centímetro en el brazo de Sutui. Sutui frunció el ceño ligeramente. Había elegido un buen lugar. No lesionó ninguno de los vasos sanguíneos más gruesos y no sangró mucho. De ahora en adelante, su cuerpo comenzará automáticamente a usar sus funciones corporales para curar esta herida. Lo que debe hacer es relajarse y usar en silencio su percepción microscópica para sentir cualquier cambio en la herida. Cuando sientas el ritmo de vitalidad de las heridas de curación de tu cuerpo, habrás logrado el primer paso, que es sentir una porción extremadamente pequeña de la frecuencia cuántica original de tu cuerpo. Cuando lo sientes, puedes tratar de usar tu poder mental para influir en este ritmo de vitalidad y aumentar su velocidad de resonancia. Cuando su herida puede recuperarse más rápido, significa que su primer paso ha sido exitoso. Ahora puede realizar una detección más integral, dijo Kuo-Kin-san. Muy bien, comencemos, dijo Kin-san casualmente. Se puso de pie y se fue. Al final, flotó. En términos generales, no podrás sentir la frecuencia cuántica original de tu cuerpo si no te apuñalas 10 o 20 veces. Sutui se sorprendió. ¿Apuñalarse de 10 a 20 veces primero? ¿No fue esa autolesión? ¿Es esto un cultivo de autolesión? A pesar de que estaba pensando en eso, Sutui todavía comenzó a relajarse según las instrucciones de Kuo-Kin-san. Intentó mezclarlo en la naturaleza. Eso tendría el mejor efecto. Sin embargo, esta relajación y la llamada combinación de la naturaleza fue algo que entendió de inmediato, pero no una vez que lo hizo. Después de trabajar duro durante 15 minutos, su herida ya había formado una delgada capa de costra. Sutui sintió que aún no se había integrado en la naturaleza y ha logrado el mejor estado de percepción. Sutui de repente tuvo una idea. Meditación. Sutui no sabía si su meditación se había integrado en la naturaleza. Sin embargo, definitivamente fue el estado más relajado. En su estado meditativo, podía dormir cuando quisiera.
Estaba extremadamente relajado. ¿Por qué no probar la percepción microscópica en un estado meditativo? Capítulo 283. Todos son iguales. Entrar en un estado meditativo fue tan simple como comer y beber a su tui. Sin embargo, se sintió un poco incómodo sentado en la roca y entrando en un estado meditativo. Entonces se tumbó sobre la hierba y entró nuevamente en un estado meditativo. Según las enseñanzas de Kuu-Kin-san, uno tenía que prestar atención a la naturaleza. Su percepción mental aterrizó en la herida en su brazo. ¿Qué significaba naturaleza? Sutui no pudo encontrar una respuesta específica en este momento. Sin embargo, tenía su propia comprensión. La naturaleza podría ser el proceso. En el pasado, cuando estaba en la prefectura de Hincheng, a menudo observaba a su padre cocinar. Los platos que cocinó su padre, Su Jiangwo, podían hacerlo tan hambriento que lamió su plato. A veces, cuando su padre no estaba cerca porque tenía que trabajar horas extras, Sutui trataba de hacerlo él mismo después de llegar a casa. Era obvio que sabía cómo hacerlo, pero una vez que lo hizo, no pudo. No había nada de malo en los pasos, pero no estaban deliciosos. Más tarde, su padre, Su Jiangwo, ocasionalmente le daba a Sutui algunos consejos cuando estaba cocinando. Sutui los recordó. Lo más importante al cocinar era no apresurarse. La prisa hace desechos. Si usa un gran fuego, el sabor será diferente. No podía ser impaciente. Tuvo que dar un paso a la vez. Este era probablemente el camino de la naturaleza que Sutui entendía. Al mismo tiempo, también sintió que no podía estar ansioso cuando podía sentir la frecuencia cuántica original de su cuerpo. La percepción microscópica de Sutui podría sentir los cambios en las células en la herida. Sin embargo, sintió que debía reducir la velocidad. Lo entendió paso a paso, capa por capa, hasta que alcanzó la parte más profunda. Primero, tuvo que entender las diversas reacciones después de que su cuerpo resultó herido. Luego, tuvo que sentir la frecuencia cuántica original de la función de recuperación de su cuerpo. Estaría a medio camino del éxito. La percepción mental de Sutui llegó lentamente a la herida. Lo primero que vio fue que todavía había sangre que saltaba lentamente. Esta fue una reacción instintiva después de que un humano resultó herido. Mirando hacia abajo, las fibras de carne rotas todavía estaban en un estado activo. Se estaban retorciendo y reuniendo instintivamente una gran cantidad de sangre. Su percepción microscópica amplificó su percepción mental nuevamente. Esta vez, Sutui vio glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Entre ellas, las plaquetas de sangre eran las más ocupadas. Cargaron a la herida como soldados y continuamente retorcidos para detener el sangrado. Los glóbulos blancos eran un poco como los guerreros de élite. Lentamente siguieron detrás de las plaquetas y patrullaron vigilantemente. Una vez que hubo un virus invasor, atacarían inmediatamente para evitar que sus heridas se infectaran. ¿Están trabajando todas las unidades juntas? Usó su percepción microscópica para mirar más de cerca. Una gran cantidad de factores de crecimiento surgieron repentinamente en su cuerpo y comenzó a moverse rítmicamente. La herida comenzó a retorcerse. En la superficie, la herida no parecía haber cambiado. Sin embargo, bajo la percepción microscópica, la carne y el tejido sanguíneo rotos ya habían comenzado a crecer lentamente y retorcerse. Sutui sintió que no ganó nada después de mirar por un tiempo. No sentía la frecuencia cuántica original en absoluto. Su percepción microscópica continuó hacia abajo. Lo que vio esta vez fue aún más complicado. Vio todos los macrófagos y se sentía aún más confundido. Al observar más a los detalles, el mundo que Sutui podía sentir ya estaba densamente lleno. Las células en su sangre y carne estaban trabajando según sus respectivos movimientos. Sin embargo, no podía sentir nada. Sutui podría incluso ver la estructura de las células. Todavía nada. Esto hizo que Sutui, que estaba acostado en el suelo, se reflejara. ¿Por qué no sentía la frecuencia cuántica original? Hablando lógicamente, este no debería ser el caso ya que su percepción microscópica fue fuerte. Ya había visto tantos detalles. El contenido que podía ver ya era comparable al supermicroscopio de muchos centros de investigación.
Incluso podría decirse que los microscopios en el centro de investigación no eran tan precisos como la percepción mental de Sutui. Cuando pensó en esto, Sutui de repente se congeló. ¿Microscopio? El microscopio dependía de la precisión. Si pudiera sentir la frecuencia cuántica original solo mirando la precisión y los detalles minuciosos, ¿por qué necesitaría un humano? ¿Por qué necesitaría la escuela de sentidos generales? ¿No se haría si se pudiera ver la precisión extrema a través de un microscopio? Equivocado. Sutui se dio cuenta de que se dirigía en la dirección equivocada. Percepción microscópica. Actualmente, solo había logrado micro y no alcance. Para ser precisos, no había logrado la esencia de microscópico. Entonces, ¿cuál fue exactamente el microscópico de la escuela de sentidos generales? El nivel microscópico debe ser una observación detallada en un todo, no una observación detallada. Sutui de repente entendió algo. Frecuencia. Frecuencia cuántica original. Percepción microscópica. Este debería ser un sentido sutil del todo. Cuando pensó en esto, Sutui extendió su percepción mental. Luego, centró su percepción microscópica en la herida. Sin embargo, Sutui no usó su percepción microscópica para sentir los detalles esta vez. En cambio, trató toda la herida e incluso todo el brazo en general. Podía sentir los más mínimos cambios en su brazo. En este estado, Sutui podía sentir incluso el ritmo de los vasos sanguíneos en la herida. Sin embargo, este sentimiento estaba en todo el nivel. No sentía un solo capilar. En cambio, vio toda la carne y la sangre en su brazo en su conjunto. Entonces, Sutui extendió su percepción mental en todo su cuerpo. Incluso una sola respiración afectaría ligeramente los diversos cambios en su brazo. Poco a poco, Sutui sintió un ritmo. Era el ritmo de todo su cuerpo. El corazón bombeó sangre a través de las arterias a todo el cuerpo antes de ser reciclado. Respirar a través de los pulmones envió oxígeno a través de los glóbulos rojos a todo el cuerpo. Este era el ritmo de la vida. El ritmo de la vida que los humanos, el espíritu de todas las cosas en el mundo, experimentaban constantemente. Sutui sintió que si usaba su poder mental para resonar con su corazón en este momento, su flujo sanguíneo aumentaría exponencialmente. Si la frecuencia de su resonancia de poder mental era lo suficientemente rápido, incluso podría explotar su corazón. Sutui de repente entendió. Frecuencia. Esta debería ser la llamada frecuencia cuántica original. Sin embargo, la frecuencia cuántica original que acababa de sentir estaba relacionada con las operaciones del corazón. De repente, Sutui entendió cómo usar su percepción microscópica. Ya no usó su percepción microscópica para observar la herida. En cambio, estaba en un estado holístico. Trató su brazo en su conjunto y usó su percepción microscópica para sentir el ritmo de toda la vida en la herida en su brazo. Estaba el ritmo de la sangre que circulaba y bombea. Si Sutui usara su poder mental para fortalecer el ritmo de la vida aquí, la fuerza de su brazo se mejoraría temporalmente. Era lo mismo para el ritmo de los glóbulos rojos que transportaban oxígeno. Sutui incluso descubrió su ritmo metabólico. Poco a poco, a medida que la percepción microscópica a gran escala continuó profundizándose, Sutui de repente descubrió un ritmo pequeño. Era como si una semilla germinara lentamente en el suelo. Estiró un brote y separó ligeramente la tierra. Ese era el ritmo de la vida. Este pulso de vitalidad extremadamente sutil afectó lenta y continuamente la herida de Sutui. Cada vez que se movía el ritmo, la granulación en su herida crecía un poco. Sutui podría sentir este cambio con su percepción microscópica. ¿Es esta la frecuencia cuántica original del crecimiento de la carne? Sutui se dio cuenta instantáneamente. Casi al mismo tiempo, su poder de la mente se fusionó con él. Comenzó a resonar y magnificar la frecuencia cuántica original del crecimiento de la carne. En el momento en que comenzó la resonancia, una fuerza vital indescriptible se reunió en la herida en su brazo. En su percepción microscópica, los gránulos extremadamente diminutos que se retorcían lentamente de repente crecieron locamente. En un instante, se entrelazaron con los gránulos en el otro lado de la herida. En este momento, toda la carne, los nervios, los vasos sanguíneos,
etc. comenzaron a aumentar en un frenesí natural. En un instante, las heridas en su cuerpo fueron curadas. En este momento, una picazón indescriptible surgió hacia la herida. Era como si 480 millones de hormigas hubieran salido de su cuerpo en ese momento y surgieran hacia la herida de Sutui. Cada vez que una hormiga se arrastraba por el cuerpo de Sutui, provocaba una sensación de adormecedora irreprimible. 480 millones de hormigas se arrastraron sobre el cuerpo de Sutui al mismo tiempo y se reunieron en la herida en su brazo. En un instante, las neuronas de Sutui parecían haber sido estimuladas por una corriente microeléctrica. Su brazo y cuerpo comenzaron a contraerse sin control. A pesar de que la fuerza de voluntad de Sutui era asombrosa, todavía dejaba escapar un gemido subconsciente. El sonido entró en sus oídos. Incluso el propio Sutui estaba conmocionado. ¿Era este un sonido que un hombre podía hacer? Era como el sonido de algunos protagonistas masculinos y femeninos en las películas de acción que alcanzaron sus últimos momentos. Casi al mismo tiempo, Sutui, que se estaba convulsionando por todas partes, de repente sintió la necesidad de orinar. Instintivamente sujetó sus piernas juntas. Sin embargo, en este momento, Sutui, cuyo cuerpo entero parecía estar experimentando un ataque de microelectroc, sintió que sus músculos, especialmente sus músculos del esfínter, no parecían estar funcionando. Mierda. Sutui maldito. Sería un dios si se orinara a sí mismo. ¿Cómo iba a regresar hoy al dormitorio? En el momento crítico, el poder mental de Sutui se adelantó. El esfínter perdió temporalmente el control. Sin embargo, el poder mental seguía siendo útil. Usó su poder mental para controlar su impulso de orinar. Afortunadamente, Sutui finalmente lanzó un suspiro de alivio. Su respiración también se estabilizó rápidamente. La sensación de 480 millones de hormigas que se arrastraban en su cuerpo iban y se fue rápidamente. Pasó un breve segundo. Sin embargo, la sensación que le dio a Sutui era muy hostil. Si fuera posible, no estaba dispuesto a experimentarlo nuevamente. Maldita sea. Casi se hizo orinar, y fue por su cultivo. De repente, Sutui entendió lo que quiso Kinsan significaba. Esto definitivamente podría causar un desastre incontrolable. Si usara demasiado poder mental, una estudiante gritaría y orinaría los pantalones cuando tratara sus heridas. ¿Cómo podría explicar esto? Un solo error podría costarle su vida. De repente, Sutui sintió algo extraño a su lado. De repente abrió los ojos y vio la brillante cabeza y los ojos calvos de Kinsan que estaban abiertos. *CK, tu grito justo ahora fue tan extraño y explosivo. Debería ser una reacción instintiva. No podría haber sentido la frecuencia cuántica original del crecimiento de carne y sangre tan rápido y tener éxito, ¿verdad? Kinsan tiró del brazo herido de Sutui para echar un vistazo mientras exclamó sorprendido. *CK, realmente lo hiciste en la primera herida, es solo una huelga. Kinsan exclamó nuevamente. Kinsan exclamó mientras miraba la parte inferior del cuerpo de Sutui. Ven. Déjame ver si te orinaste los pantalones. Esta es la primera vez que hiciste esto, pero en realidad no te orinaste los pantalones. Kinsan estaba aturdido. Señor. No te acerques tanto. Eres un hombre. No me asustes. Sutui empujó Kinsan y rápidamente se sentó. Capítulo 284. Puedo salvar a la gente y matar a las personas. 1. Dado que ya has experimentado el horror de la rápida instanciación de resonancia de la frecuencia cuántica original del crecimiento de la carne, no diré nada más. Ya lo has experimentado profundamente. En la oficina, Kinsan vertió un vaso de agua para Sutui. Debes estar sudando. Bebe un poco de agua primero. Sutui miró Kinsan. Kinsan conocía muy bien el proceso. Debe haberlo experimentado él mismo. Sintió que Old se había orado en ese entonces. Después de todo, el viejo no tenía la velocidad de reacción de Sutui. Como maestro y persona experimentada, todavía tengo algunas cosas que recordarte. Incluso podría afectar tu vida. Recuérdelos bien, dijo Kinsan después de sentarse. Sutui asintió como si estuviera escuchando.
En primer lugar, la capacidad de tratamiento de la Escuela de Sentidos Generales es diferente de las habilidades de tratamiento de las plantas y el agua. En esencia, solo aumentamos la velocidad de recuperación del objetivo varias veces y permitimos que las lesiones del objetivo se curaran en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, en el futuro, si tratara las lesiones graves de otras personas, debe recordar dejar que la otra parte reponga su energía primero y beba el elixir de restauración energética. De lo contrario, un solo error podría resultar en la muerte. La energía que originalmente se absorbió lentamente durante medio mes se absorberá si se absorbe en la herida en un corto periodo de tiempo, dijo Kuu Kinsan. Sutui lo pensó y lo entendió. Esta fue la razón por la cual Kuu Kinsan le pidió que bebiera una botella de elixir de restauración de energía de nivel E cuando trató su pierna rota. El tratamiento de la Escuela de Sentidos Generales solo aceleró el proceso de recuperación, por lo que tuvo que reponer su energía. En segundo lugar, puedes reducir la velocidad al usar tu capacidad de curación. Por supuesto, puedes usarlo de otra manera. Puedes salvar a las personas y también matar a las personas, dijo Kuu Kinsan significativamente. ¿Puedes salvar a la gente y matar gente? Los ojos de Sutui se abrieron. Señor. Kuu, ¿te refieres a? No digas eso. Como tu maestro, no te enseñaré este método. Lo comprendiste tú mismo, dijo Kuu Kinsan apresuradamente. Kuu Kinsan ya había comenzado con otra pregunta antes de que Sutui le dio una mirada que decía, entonces eres un maestro. En tercer lugar, en teoría, si siente la frecuencia del crecimiento de su carne, será muy fácil para usted sentir la frecuencia del crecimiento de la carne de otras personas. Sin embargo, la gente nace diferente. Aunque las frecuencias eran diferentes, todavía había diferencias sutiles en las frecuencias cuánticas originales del cuerpo de cada persona. Si tiene tiempo, haga algunas buenas obras para sus compañeros de clase. Sentir las frecuencias cuánticas originales de los cuerpos de las personas solo sería beneficioso para usted. Eso es lo que significa aceptar todo. Kuu Kinsan cambió el tema. Eso es todo. Puedes comprender lentamente el resto. Aunque podría sentir la frecuencia cuántica original de su cuerpo, aún debe practicar más antes de que pueda ser competente. Deberías cortarte con un cuchillo. Puede apuñalar una o dos veces en diferentes partes de su cuerpo y luego tratar de recuperarse. Después de practicar docenas de veces, su capacidad de curación preliminar debería ser más o menos completa, dijo Kuu Kinsan. Sutui se quedó sin palabras cuando asintió. Este método de cultivo era realmente autodestructivo. Por cierto, señor Kuu, ¿cómo debo cultivar mi habilidad de curación a continuación? El siguiente paso son los huesos. Rompe tu brazo o pierna primero, luego pruébalo tú mismo, dijo Kuu Kinsan. Sutui estaba sin palabras. ¿Por qué sintió que el cultivo de la instanciación de percepción era un poco problemático? Primero tuvo que romperse la pierna para entrenar sus habilidades curativas. ¿Qué estafa de *Kin? La primera vez, tienes que usar tus propios huesos para entrenar. Esto se debe a que cuando usa sus propios huesos para capacitar sus habilidades, los efectos serán los mejores y mejores en el futuro cuando se los aplique a usted mismo. Kuu Kinsan habló en serio. La idea de Sutui de ir al centro médico fue destruida de inmediato. De repente se sintió un poco lamentable. Si Kuu Kinsan no hubiera tratado su pierna rota, habría tenido los materiales para cultivar y no tendría que sufrir. Si no puedes hacerlo, puedes buscarme. Te ayudaré a romper tus piernas y brazos. Es estable y preciso. Tengo experiencia en este aspecto, siguió Kinsan. Además, lesiones internas. Las lesiones internas sin heridas abiertas son un poco peligrosas para probarlo. Puede ir al centro médico para encontrar un objetivo para cultivar. Sin embargo, cuando no hubo tratamiento abierto para las lesiones internas, su poder mental no pudo penetrar directamente en el cuerpo de la otra parte. Tenía que haber contacto físico. O un cierto grado de herida en la superficie de su cuerpo. De lo contrario, la protección mental del cuerpo humano aislará su percepción mental, explicó Kuu Kinsan. Después de 15 minutos, Kuu Kinsan, que había estado molestando un poco, finalmente terminó su sesión informativa.
Sutui salió de la oficina del Centro de Investigación de Instanciación de Percepción y se preparó para irse. Sin embargo, cuando llegó cerca de la pequeña colina, las personas mayores que conocía el día antes de que ayer se despertara. Sutui, el señor Q ha terminado de guiarte. La voz que hablaba era la más animada. Sí, ha terminado de guiarme, señor Xiang. Bueno. ¿Cómo te sientes? No es tan malo. Sutui asintió. Se dio la vuelta y miró en la dirección de la oficina. De repente preguntó, «Oh, eso es correcto. ¿Crees que el señor giró sus pantalones cuando sintió la frecuencia cuántica original de su carne creciendo por primera vez? ¿Primer tiempo? ¿Pirando tus pantalones?» Las expresiones de Xiang Zheng, Xiao Yulin y Lu Peng de repente se volvieron muy extrañas. La esquina de la boca de Xiang Zheng se agitó. Sutui solo entró por un poco más de una hora hoy. No es posible que tenga éxito tan rápido, ¿verdad? No es imposible. Si no lo hiciera, definitivamente no podría decir que se orinó los pantalones, dijo Xiao Yulin. Imposible. Lu Peng inmediatamente lo negó. Si ese es el caso, ¿no sería el talento de cultivo de Sutui 10 veces más rápido que el nuestro? Entonces, ¿cuál es el punto de cultivar? Xiao Yulin miró a Lu Peng indiferentemente. Un pájaro estúpido vuela primero, todos tienen su propio camino. Todos deberíamos trabajar duro para cultivar. Señor Higi no tuvo ningún logro durante 5 años y fue casi expulsado. Sin embargo, después de 5 años, sorprendió al mundo. Había reprimido a todos sus compañeros. Se dijo que incluso había reprimido al dragón y tigre de su generación en el campo de batalla extraterrestre. Este es nuestro modelo a seguir. Después de decir eso, Xiao Yulin, que estaba sentado en la plataforma de escucha, cerró lentamente los ojos y continuó escuchando. Unos segundos después, Xiang Zheng y Gu Shaoyin también cerraron los ojos y comenzaron a sentir su viaje de cultivo nuevamente. Solo la respiración de Lu Peng era un poco desigual. Sutui sintió que era bastante despiadado consigo mismo. Después de regresar, pasó 3 días cortándose en diferentes partes de su cuerpo para fortalecer su capacidad de curación. En la tercera noche, Sutui rompió su dedo índice. En cualquier caso, la frecuencia cuántica original del crecimiento óseo era el hueso. No había necesidad de romperse las extremidades tan severamente. Era lo mismo incluso si se rompió un dedo. Sutui había aprendido su lección esta vez. Tomó 3 minutos cada vez. Una vez antes de irse a la cama. Una vez después de que se despertó. El dedo índice que se rompió la noche anterior se había recuperado por completo a la mañana siguiente. Este sentimiento era demasiado mágico. Sutui sintió que con esta habilidad, definitivamente se convertiría en la persona más popular en un hospital ortopédico de la capital. Definitivamente no sería un problema para él ganar 1 millón de yuanes al año a través de su carrera. Sin embargo, parecía que Sutui ya no estaba interesado en ganar 1 millón al año. Sutui fue el dragón de primer año de la universidad. El valor de su beca sola era de casi 10 millones de dólares al año. Sin embargo, el costo que gastó cada día fue enorme. Ahora, podía consumir 2 botellas de elixir de restauración energética de nivel D al día. Incluso si hubiera un descuento en sus derechos personales y una tarjeta de acceso de Xiaoxue, tendría que gastar 80,000 a 90,000 yuanes por día. Sintió que este dinero era demasiado fácil de gastar. Hola, ciudadano Sutui. Usted ha recibido 5 millones de yuanes de la cuenta financiera Waxia Genetic Evolution College. Nota: Fondo de recompensas de investigación. Hola, ciudadano Sutui. Has recibido 8 millones de yuanes de la cuenta del Comité Genético de Waxia. Nota: Fondo de recompensas de investigación. Hola, ciudadano Sutui. Has recibido 5,000 puntos de contribución del Waxia Genetic Evolution College. Hola, ciudadano Sutui. Has acumulado más de 10,000 puntos de contribución. Has alcanzado el nivel de actualización de derechos individuales. Sus derechos individuales se han actualizado desde los derechos de nivel D de nivel medio D hasta los derechos de nivel D de alto grado. Continúe contribuyendo a la raza humana y al sector de Waxia.
Nuestra gente y nuestra historia nunca olvidarán sus contribuciones. Hola, ciudadano Sutui. Ha recibido 8,000 puntos de contribución del Comité Genético de Waxia. Capítulo 286. Puedo salvar a la gente y matar a las personas. 3. Nota. La recompensa para el Comité Genético de Waxia es de 10 millones en efectivo. Como investigador número 1, Sutui recibirá el 80% de la recompensa. Lunes 4 de octubre. Sutui recibió una serie de mensajes a través de su dispositivo de comunicación en su camino a la construcción de entrenamiento de combate de la gama extrema. Sutui se alegró cuando vio esto. De repente había ganado una gran suma de 13 millones en efectivo. Este sentimiento era demasiado increíble. Sutui sintió que de repente se había vuelto rico. Había sentido que había gastado más de 1 millón de yuanes cultivando durante más de 20 días. Junto con el hecho de que había sido engañado por Huang anteriormente, sus ahorros habían caído a menos de 5 millones de yuanes. Incluyendo los 860,000 yuanes que su padre le había transferido a él, solo era un poco más de 5 millones de yuanes. Sutui sintió que el dinero era un poco apretado. Especialmente cuando planeaba comprar un auto volador de la fuerza repulsiva y una casa para sus padres. Todavía estaba pensando en salir a ganar algo de dinero después de un tiempo. Sin embargo, Sutui inmediatamente se convirtió en un magnate después de obtener las recompensas por descubrir el 9º punto base genético de tipo reacción y la cadena de habilidad genética pasiva. Tenía solo menos de 1 millón de yuanes y su efectivo superaría los 20 millones de yuanes. Se sintió tan relajado. Había ganado todo el dinero que necesitaba para su propio cultivo, el dinero para comprar una casa para sus padres y el dinero que necesitaba para comprar el vehículo volador de repulsión. Impresionante. Sutui no se sintió mucho sobre la actualización de sus derechos individuales. 10,000 puntos de contribución individual, puntos para aumentar los derechos individuales a un nivel de alto grado de. En cualquier caso, Sutui no disfrutó de ningún otro beneficio que no sea el descuento que obtuvo al comprar elixir de restauración de energía y el tiempo que fue hospitalizado. Ya no tenía prisa por subir de nivel. No podía estar ansioso en ningún caso. La acumulación de 10,000 puntos de contribución individual podría permitir que uno se actualice a un nivel individual de alto nivel D. Sin embargo, si quisiera actualizar al nivel C de bajo grado, tendría que acumular 100,000 puntos de contribución asombrosos. Sutui solo tuvo 18,000 puntos de contribución. Cuanto más alto era el nivel de autoridad de uno más alto, más difícil era subir de nivel. Por supuesto, por ahora, esta también fue una gran suma de dinero ahorrado en otra forma. Ahora que era rico, su espalda era aún más gruesa. Sutui sintió que cuando entró en el centro de entrenamiento de combate de la gama extrema, dio los pasos de cangrejo. Sutui estuvo aquí para ver a Cheng Mo. Mientras visitaba Cheng Mo, también quería tratar las lesiones de Cheng Mo y practicaba sus diversas habilidades curativas. Según lo que se dijo por teléfono, la capacidad de recuperación de Cheng Mo había sido sorprendente recientemente. Su habilidad para recibir una paliza se había multiplicado. Sutui llegó a la sala de entrenamiento A44 designada. Escuchó el rugido de Cheng Mo incluso antes de entrar en la habitación. Peter, te masturbaste demasiado anoche, puedes usar más fuerza. Estallido. Una figura pasó. Cheng Mo fue enviado volando por la patada, pero rápidamente se levantó. Todavía no funciona. Deberías cambiar tu nombre a Peter Blando. Estallido. En la sala de entrenamiento, Peter atacó a Cheng Mo como un torbellino. Sin embargo, Cheng Mo podría levantarse cada vez. De vez en cuando, incluso podía contraatacar. Sutui estaba un poco sorprendido y le dolía el corazón. Cheng Mo estaba en realidad con el tigre de primer año, Peter. Peter estaba usando la capacidad de Cheng Mo para resistir las palizas para entrenar. Del mismo modo, Cheng Mo también estaba usando a Peter para entrenar su habilidad. Este era su hermano arriesgando su vida. Sin embargo, aparte de la angustia de Sutui, solo estaba feliz. Estaba feliz por Cheng Mo. Su buen hermano Cheng Mo, que también era un estudiante de la prefectura de Hincheng,
Ya había encontrado su propia dirección. Había encontrado su propio camino. Esto fue algo bueno. La batalla con forma de arena duró aproximadamente media hora. Cuando Cheng Mo yacía allí, incapaz de levantarse, Peter estaba jadeando por el esfuerzo. Después de un tiempo, Peter, el tigre de primer año, se levantó lentamente. Hoy no estás en un buen estado. Siento que tus lesiones no se han recuperado por completo. ¿Quieres continuar mañana? Continuar. No vengas si tienes miedo. Cheng Mo, que estaba acostado en el suelo, rugió. Bueno. Peter asintió y se fue. De repente vio a Su Tui parado en la puerta. Sus ojos se iluminaron, pero luego se atenuaron. Como tigre de primer año, Peter realmente quería luchar contra Su Tui, un dragón de primer año. Sin embargo, Peter sabía muy bien que a pesar de que había estado entrenando con todas sus fuerzas recientemente, todavía no tenía derecho a luchar contra Su Tui. Hola, Peter lo saludó. Hola, ustedes continúan mañana. Estoy aquí para ver a mi hermano. Su Tui asintió con una sonrisa. Caminó hacia Cheng Mo a través de la puerta de la sala de entrenamiento. Al escuchar pasos, Cheng Mo, que se había derrumbado al suelo, se rió entre dientes. Viejo Pete, ¿por qué no te has ido? Mozi, soy yo. Al escuchar esto, Cheng Mo se dio la vuelta y miró a Su Tui en estado de shock. Pequeño Tui, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí para verte y también para practicarte, dijo Su Tui con una sonrisa. ¿Me ves? Piérdase. No vas a ver esa pequeña belleza súper feroz y esa fría belleza tuya, pero vienes a mirarme. ¿Estás loco? No me gustan los hombres. Cheng Mo regañó en broma. He estado entrenando mis habilidades de curación recientemente. Siempre tengo que autolesiones. No puedo soportarlo más. Estoy aquí para practicar. ¿Qué tal? ¿Estás interesado en ser un accesorio? Su Tui preguntó. Cheng Mo primero examinó cuidadosamente las débiles marcas de heridas en el cuerpo de Su Tui. Incluso si la herida se recuperara a su estado original, aún tomaría tiempo para que la piel de la herida regrese a su color original. ¿Realmente tienes habilidades curativas? Cheng Mo quedó atónito al principio, luego se rió. Eso es algo bueno. Es como conocer una almohada cuando tienes sueño. Ven, ven, ven. Me acostaré plano. Haz lo que quieras. Mientras hablaba, Cheng Mo yacía en el terreno de la sala de entrenamiento. Bebe este elixir de restauración energética primero. Su Tui entregó un elixir de restauración de energía de nivel E. Capítulo 287. Puedo salvar a la gente y matar a las personas. 4. Cheng Mo lo miró y sacudió la cabeza con firmeza. Puedes tratarme si quieres. No puedo beber esto. Manténgalo para usted. ¿En qué estás pensando? Su Tui inmediatamente maldijo. Este es un recurso de investigación proporcionado por el Centro de Investigación de la Escuela de Ciencias Generales. La capacidad de curación que estoy usando es una capacidad de curación de la Escuela de Sentidos Generales. Requiere la cooperación de un elixir de restauración de energía. De lo contrario, te drenaré. ¿Suministros de investigación? Cheng Mo miró el elixir de restauración de energía nivel E en la mano de Su Tui. Estaba un poco confundido. No me mientas. Tampoco tienes mucho dinero. ¿Qué tienes que vale la pena mentirte? ¿Crees que te mentiría? Estaría disgustado. Actualmente soy un estudiante electivo en la Escuela de Sentidos Generales. Apresúrate. De lo contrario, tendré que romper los dedos cuando regrese esta noche, regañó Su Tui. ¿Está proporcionado por la Escuela de Sentidos Generales? Por supuesto. Está bien. Al escuchar esto, Cheng Mo tomó el medicamento y lo bebió de un trago. Se acostó de nuevo. Su Tui colocó su palma en el hombro de Cheng Mo, asustándolo. F***, Little Tui, ¿qué estás haciendo? No tienes lesiones externas. Solo puedo tratar sus lesiones entrando en contacto con usted, espetó Su Tui. Veo. Pensé. ¿Qué opinas? Voy a ser no solo pronto. TCH. Los hermanos podrían introducirse hacia el otro hacia el camino de la riqueza, pero no podría ser caridad.
Podría tratarlos para una comida, podría visitarlos cuando estén hospitalizados. Sin embargo, todavía no podía dar limosnas directamente. Es por eso que Sutui le había dado a Cheng Mo una botella de elixir de restauración de energía de nivel E mientras hacía de Cheng Mo su objetivo de cultivo. La condición física de Cheng Mo era un poco mala cuando su poder mental entró en su cuerpo. Antes de que sus viejas lesiones se curaran, aparecieron otras nuevas. Además, Cheng Mo, que había estado muy gordo recientemente, había perdido mucho peso. Esto hizo que Sutui sea cierta de una cosa: Cheng Mo no tenía más recursos de cultivo. Había perdido más peso porque su cuerpo había sido drenado. Sin embargo, Sutui se sorprendió al descubrir que la frecuencia cuántica original de Cheng Mo de crecimiento de carne y sangre, la frecuencia del crecimiento óseo y su frecuencia cuántica original de crecimiento fueron más fuertes. Era el doble de la cantidad de Sutui. Su habilidad de recuperación fue extremadamente impactante. Esta debería ser una de las habilidades importantes de Cheng Mo. Esto hizo que el tratamiento de Sutui fuera muy fácil. Obtuvo beneficios adicionales cuando sintió la frecuencia cuántica original de su cuerpo. Durante las siguientes 2 o 3 semanas, Sutui visitaría a Cheng Mo cada 2 o 3 días. Aprovechó la oportunidad para darle a Cheng Mo una botella de elixir de restauración de energía de nivel E para tratar sus heridas. Al mismo tiempo, también encontró a algunos estudiantes heridos para materializar sus sentidos y tratarlos. Quería acumular una alta frecuencia de la detección de frecuencia cuántica original de su cuerpo para aumentar sus efectos y velocidad curativos. Sin embargo, no se atrevió a ir allí con demasiada frecuencia. En realidad, las habilidades curativas de Sutui estaban casi completas. Recientemente, había comenzado a sentir la frecuencia cuántica original de la montaña. Sería malo si Cheng Mo viera a través de los pensamientos de Sutui. Con la ayuda adicional de Sutui, la fuerza de Cheng Mo había aumentado rápidamente recientemente. Sin embargo, Sutui había estado pensando en otras formas recientemente. Después de todo, esta no fue una solución a largo plazo. Durante este periodo, Sutui comenzó a cultivar constantemente los 12 puntos base genéticos en el tercer nivel de la técnica de forja de la base de concentración mental. En comparación con el segundo nivel de puntos base genéticos, el tercer nivel de puntos base genéticos tardó más en activarse. Solo podría activarse una vez cada 3 días. Sutui incluso hizo un viaje a la Asociación Genética de Artes Marciales Genéticas Capital. Su maestro, Senhyus Wang, no estaba aquí, pero su hermano mayor, Meng Xixi, estaba. Sutui le pidió a su hermano mayor, Meng Xixi, que lo ayudara a ubicar los puntos base genéticos del segundo nivel del campo de la fuerza Vajra Taid. El requisito previo para cultivar el segundo nivel de la marea Vajra, la barrera de Vajra, es el principal ciclo celestial. Sin embargo, el efecto de la guía y el posicionamiento de Meng Xixi fue muy inferior al de su maestro, Senhyus Wang. Después de eso, Sutui llamó a Fuang Ziqiang. Viejo Fuang, te acabo de enviar la información sobre la misión, ¿lo ves? Acabo de terminar de leerlo, hermano Su. Para ser honesto, esta misión de compensación es de bajo nivel para ti. Además, lleva mucho tiempo. Es simplemente una pérdida de tiempo. ¿Por qué elegiste esta misión? Fuang Ziqiang dijo sin rodeos. La mitad de esto es lo que necesito, y la otra mitad es ayudar a mis compañeros de clase. Si tiene tiempo, ayúdame a investigar y analizar otras misiones de compensación que puedan estar relacionadas con esta misión de compensación. U otras criaturas mutadas valiosas u otras ganancias valiosas en el camino, dijo Sutui. Entiendo. Los ladrones no se van con las manos vacías. Maldita sea, viejo Fuang, ¿cómo puedes decir eso? Jeje, hermano Su, solo estoy bromeando. Maximizaré los beneficios. Así es. Además, tienes más experiencia en la compensación de misiones. Ayúdame a ver si necesito algún equipo especial, luego envíame una lista para poder prepararlo, dijo Sutui. Comprendido. Haré todo lo posible para hacerlo lo más completo posible para que pueda ganar más dinero de este viaje. Fuang Ziqiang sonrió.
Sutui guardó silencio después de colgar. Ganar más dinero era su objetivo. Esta fue también la razón por la que trajo a Chengmo. Podría ganar una pequeña suma de dinero completando la misión de compensación del grupo. Incluso si dividen las ganancias de manera uniforme, Chengmo aún ganaría de 150,000 a 200,000 yuanes. Fue suficiente para que Chengmo cultivara por un periodo de tiempo. Si hubiera alguna otra ganancia en el camino, entonces el dinero que ganó esta vez permitiría a Chengmo superar este periodo más incómodo de su cultivo. El cultivo requería una gran cantidad de recursos, pero no podía ganar dinero con las habilidades que había cultivado. Este fue el periodo de cultivo más incómodo para los cultivadores genéticos. Por supuesto, no estaba puramente fuera de consideración. En una misión de compensación de equipo, realmente necesitaban un hombre fuerte. Tenía que ser del tipo que podía resistir la caída. Chengmo era muy adecuado. A Huang, ¿cómo está el progreso de la información sobre el repulsivo autovolador y la repulsiva skate volador que le pedí que vigilara? Como iban a una misión voladora, un autovolador repulsivo era imprescindible. Capítulo 289. ¿Qué es la ilustración y cómo subir de nivel? 1. Sutui comenzó a prepararse para la misión de compensación de manera ordenada. En realidad fue fácil preparar grandes artículos. Fue un poco problemático preparar los artículos pequeños. Es posible que no pueda usar estas cosas, pero tuvo que prepararlas. Por ejemplo, un machete plegado, una pala plegable de alta duración y un equipo de iluminación. Otro ejemplo fue el lanzallamas de precisión civil. El desierto actual era aún más primitivo que un bosque primitivo. Sin embargo, la mayoría de los animales y plantas todavía tenían la característica de tener miedo al fuego. Esto fue especialmente así cuando se enfrentaron a los ataques de un grupo de animales y plantas. Tenían que preparar este tipo de lanzallamas de precisión civil. Comprar esto no era costoso. Sin embargo, lo problemático era que tenía que registrarse con su nombre real antes de poder comprarlo. Afortunadamente, Huang Ziqiang había estado ocupado con los preparativos. Sutui no gastó demasiada energía en la cooperación ocasional. Principalmente cultivó. Recientemente, Sutui había estado sintiendo la frecuencia cuántica original de la montaña. Iría a la montaña del Centro de Investigación de la Escuela de Sentidos Generales todos los días y lentamente sentiría su entorno. En pleno de la noche, Sutui iría a esta pequeña montaña que se conocía como la montaña primordial para sentir la frecuencia cuántica original de la montaña. Sin embargo, fue solo en este momento que Sutui se dio cuenta de lo difícil que era entrenar en la instanciación de percepción. Sutui solo usó 1 hora para sentir la frecuencia cuántica original del crecimiento de su carne y sangre. Sutui tardó unos 10 días en sentir completamente la frecuencia cuántica original de su cuerpo. Sin embargo, habían pasado 10 días desde que comenzó a sentir la frecuencia cuántica original de la montaña. Sutui todavía ganó nada. Sí. No sintió nada. La montaña debajo de sus pies era una mezcla fría de tierra, piedra y varias sustancias. No había vida. No sentía ninguna frecuencias cuánticas originales. Sutui le había preguntado a Ku Kinsan sobre esto antes. La respuesta de Ku Kinsan fue que la frecuencia cuántica original de la montaña era muy lenta. Entre las 5 frecuencias cuánticas originales básicas de montañas, agua, viento, fuego y madera, las montañas eran las más difíciles de sentir. Actualmente, el récord más rápido para detectar la frecuencia cuántica original de una montaña fue de 3 meses y 23 días, cerca de 4 meses. El tiempo promedio que todos los estudiantes tomaron para sentir la frecuencia cuántica original de la montaña en la Escuela de Sentidos Generales a lo largo de los años fue de 8 meses. Algunos lo habían sentido durante 3 años pero no ganaron nada. Entonces se dieron por vencidos y se cambiaron a otra escuela. El récord más largo fue Higi. Se sentó en meditación durante 5 años. 5 años después, sorprendió al mundo. Una vez que apareció, suprimió todos los del mismo año. Por lo tanto, en opinión de Ku Kinsan, era muy normal que Sutui no pudiera sentir la frecuencia cuántica original de la montaña incluso después de 1 mes, 2 meses o 3 meses.
Era seriamente anormal sentir la frecuencia cuántica original de la montaña en 10 días. En segundo lugar, estaba relacionado con la iluminación. La iluminación era algo que no se podía ver o tocarse. Nadie podía explicarlo. Sin embargo, Q-Kin-san dijo que la iluminación era muy importante para la escuela de sentidos generales. Aquellos que tenían la mente iluminada podrían cultivar el doble del resultado con la mitad del esfuerzo. Esta fue también la razón por la cual Q-Kin-san pensó muy bien en la elección de Sutui de la escuela de sentidos generales. Sin embargo, Q-Kin-san solo tenía una idea aproximada de lo que era mente iluminada. Entonces no pudo explicarlo claramente. La mente y la comprensión iluminadas fueron en realidad similares. Entonces, ¿qué era exactamente la mente iluminada? Sutui había estado sentado y sintiendo la pequeña montaña durante los últimos 10 días, pero no sintió nada. Se sintió un poco ansioso. Estaba lleno de admiración por Higi, que se había sentado allí durante 5 años. Entonces, ¿qué era exactamente la mente iluminada? Con esta pregunta en mente, Sutui fue directamente a Bian Yuan, el maestro asistente de la Escuela de la Mente Ilustrada. La capacidad de enseñanza fue uno de los aspectos más impresionantes del Wuxia Genetic Evolution College. Sería un desperdicio no usarlo. Sutui ahora tenía una comprensión extremadamente clara de los diversos departamentos dentro del Wuxia Genetic Evolution College. Por ejemplo, el maestro más fuerte de la Escuela de la Mente Iluminada definitivamente sería un Xiaoxue. Sin embargo, esta fuerza era una habilidad. Se refirió al poder de batalla de la Escuela de la Mente Ilustrada que se especializó en el poder mental. Pero, ¿qué pasa con el aspecto teórico? ¿Quién era el más fuerte? La respuesta fue Bian Yuan. El señor. Bian Yuan podría tener mala suerte, o podría ser menos talentoso. Hasta ahora, había activado muchos puntos base genéticos, pero no se relacionaba mucho con el poder mental. Había estado cultivando diligentemente, pero debido a que no tenía ningún punto de base genética talentosa, su poder mental no era alto. No tenía una poderosa habilidad relacionada con el poder mental. Por lo tanto, todos estos años, el señor Bian Yuan se centró en la investigación teórica. ¿Quién fue el más fuerte en teoría en la Escuela de la Mente Iluminada? Definitivamente sería el señor Bian Yuan. Sutui encontró a Bian Yuan en su oficina. Cuando encontró a Bian Yuan, estaba leyendo un libro en su escritorio. Miró un libro de papel que parecía muy viejo. Toda la oficina estaba llena de libros. Muchos de los documentos emitieron un olor podrido. También había algunas tarjetas de memoria muy antiguas. Había una gran cantidad de libros electrónicos almacenados allí. Sutui, ¿estás aquí? Sentarse. ¿Qué pasa? Bian Yuan levantó la cabeza del mar de los libros y ajustó sus gruesas gafas enmarcadas en marco negro mientras hablaba. Señor Bian, quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres hacerme preguntas? Bian Yuan sonrió honestamente. Sutui, no estoy calificado para responder a sus preguntas sobre el cultivo. Deberías buscar al profesor An. No, se trata de la Escuela de la Mente Iluminada. Puedo intentar responder esas preguntas por usted. Dime lo que quieres preguntar. Bian Yuan se sentó directamente y ajustó sus gafas con marco negro. Capítulo 290. ¿Qué es la ilustración y cómo subir de nivel? 2. Señor Bian, recientemente elegí estudiar la Escuela de Sentidos Generales y comencé a sentir la frecuencia cuántica original de la montaña. Sin embargo, el señor Q dijo que aparte del trabajo duro, también estaba relacionado con la ilustración. Con una mente iluminada, uno podía sentir la frecuencia cuántica original de la montaña con la mitad del esfuerzo. Si uno no tuviera una mente iluminada, no podría lograr nada. Entonces, ¿qué es exactamente esta mente iluminada? ¿Hay alguna posibilidad de que mejore? Sutui preguntó. ¿Mente iluminada? Bian Yuan ajustó sus gafas con marco negro. Puedo discutir esto contigo, pero puede que no sea útil. No. Eres maestro. Estoy escuchando. Sutui no pudo aceptar la palabra discutir en este aspecto.
La mente iluminada, en un sentido estrecho, en realidad es comprensión. Por ejemplo, el cultivo de artes marciales antiguas genéticas a veces requería más comprensión. Entonces, ¿cuál fue esta comprensión? En nuestra investigación, el concepto superficial de comprensión es la comprensión. ¿Comprensión? Así es. La comprensión de un concepto o cosa se puede llamar simplemente comprensión. Era como cuando estudiaba las matemáticas avanzadas en la escuela secundaria. Algunos estudiantes pudieron entenderlo en el momento en que lo escucharon, pero algunos estudiantes no pudieron. Dejando de lado la influencia de la base, estaba relacionada con la comprensión. Algunos estudiantes son naturalmente mejores en matemáticas, mientras que otros son un poco peores. ¿La comprensión es innata? Sutui frunció el ceño. Sí y no. Sutui estaba un poco confundido. La razón es que quiero darte un concepto más profundo de comprensión. ¿Cuál es el concepto más profundo de comprensión? Es el nivel de cognición. La conclusión de la investigación teórica de la Escuela Ilustrada a lo largo de los años fue que el concepto más profundo de comprensión era en realidad el nivel de cognición. Sin embargo, esto también fue muy complicado. Fue solo uno de los factores. El nivel de comprensión está influenciado por los conceptos en la superficie y en un nivel más profundo. Juntos, se puede llamar iluminación. Sutui estaba aún más confundido cuando escuchó esto. Sintió que había sido engañado. Señor. Bien, ¿puede ser más específico? Sutui susurró. Capítulo 291. ¿Qué es la ilustración y cómo subir de nivel? 3. De hecho, la mayoría de las veces, cuando hablamos de comprensión y mente iluminada, todavía incluye el idealismo. Para ser más específico, debe comprender la fuente de la montaña. El significado simbólico de una montaña. La evolución de las montañas. Dejando todo lo demás, ¿no crees que la palabra montaña es muy vívida? Primero, debes tratar la montaña en su conjunto con sustancia. Entonces, tienes que entenderlo. Sutui parecía haber entendido algo mientras escuchaba. Tenía una nueva comprensión de la llamada iluminación. ¿Qué tal esto? Debe mejorar su comprensión de la montaña. Te encontraré algunos libros antiguos relacionados con las montañas. Puede tomar una parte de ellos para estudiar. Organizaré el resto en libros electrónicos y los enviaré. Creo que tu comprensión de las montañas será completamente diferente después de que termines de leer estos contenidos. Bian Yuan dijo. Muy bien, gracias, señor Bian. Luego, Bian Yuan buscó a través de la pila de libros durante un tiempo y encontró más de 10 libros antiguos relacionados con la palabra montaña. Te enviaré la información electrónica sobre la montaña más tarde. Sí, gracias, señor Bian. Sutui le agradeció nuevamente antes de irse. Se sintió un poco cargoso y misterioso. Pero al menos había encontrado una dirección para trabajar. En el camino de regreso, Sutui de repente recibió una llamada de Luo Shifeng. El día después de mañana, el Konoha Genetic Evolution College del sector Yamato nos invitó a hacer un informe académico. Tomará aproximadamente un día ir y venir. ¿Vas a ir? Luo Shifeng preguntó. Sutui dudó. Luo Shifeng volvió a hablar. Puedes elegir por ti mismo. Está bien pase lo que pase. Actualmente, el Konoha Genetic Evolution College en el sector de Yamato le ha dado una tarifa de enseñanza de 200,000 yuanes. Como profesor, tengo 400,000 yuanes. Sin embargo, tú eres el investigador número 1. Si quieres ir, puedo luchar por ti y conseguirte 400,000 yuanes de tarifas de enseñanza a nivel de profesor. Además, proporcionan seguridad y transporte, dijo Luo Shifeng. 400,000. Sutui fue tentado por este número. Fue solo un día. Todavía podía leer libros, aprender y cultivar en el camino. La verdadera conferencia y tiempo de intercambio fue de solo 3 a 4 horas. Señor Luo, ¿qué sugieres? Sutui preguntó. Mi sugerencia es que te vayas.
Una es recoger dinero gratis y no perder el tiempo. Además, el mundo solo confirmará su estado después de comunicarse con él. Al mismo tiempo, también aumentaría su estado en Huaxia. Creo que si realiza algunos viajes para aumentar su influencia, junto con su fuerza personal, definitivamente podrá convertirse en profesor cuando se gradúe. Luo Zifeng ya lo había dicho. Sutui naturalmente estuvo de acuerdo. En cualquier caso, el momento no entró en conflicto. A las 2:30 de la tarde del 21 de octubre, el automóvil especial enviado por el Konoha Genetic Evolution College del sector de Yamato llegó a tiempo al Huaxia Genetic Evolution College. Llegaron un lujoso auto volador comercial y 2 autos voladores de escolta. No solo estaban muy avanzados, sino que la persona a cargo de la seguridad liderando al equipo también fue un experto en la etapa de evolución genética. Sin embargo, Sutui fue llamado a la oficina de Luo Zifeng en el departamento de neurología antes de que partiera. 2 mujeres y un hombre estaban esperando a Sutui en la oficina. Señor Luo, ¿esto es? Déjame presentarte. Este es Tian Shuqin, director de la División de Inteligencia Especial de la capital. Este es Wang Guangnan, director de la División de Inteligencia Especial del Capital Genetic Evolution College, introdujo Luo Zifeng. El corazón de Sutui se endureció cuando escuchó que eran de la División de Inteligencia Especial. De vuelta en la prefectura de Jincheng, había interactuado con la División de Inteligencia Especial, pero no se sentía bien al respecto. Wang Guangnan, director de la División de Inteligencia Especial del Huaxia Genetic Evolution College, era un hombre de mediana edad muy ordinario. Era tan ordinario que ni siquiera miraría por segunda vez si fuera arrojado a una multitud. Estaba vestido con ropa pasada de moda, tenía el pelo ligeramente grasiento y parecía ordinario. Sin embargo, Sutui no se atrevió a subestimarlo. Las verdaderas élites de la División de Inteligencia Especial eran principalmente como Wang Guangnan. Tian Shuqin, el director de la División de Inteligencia Especial de la capital, tenía una aparición que apenas podía describirse como hermosa. Sin embargo, su rostro era muy agudo y opresivo. De pie en la oficina de Luo Zifeng, se sintió como la dueña. Además, Sutui pudo sentir que el poder mental de Tian Shuqin era extremadamente poderoso. Capítulo 292. Tanaka Tree no se debe hacer. El colegio Konoha Genetic Evolution del sector Yamato había hecho arreglos muy exhaustivos para este intercambio académico. El auto privado trajo a Sutui y Luo Zifeng a su destino a las 6 de la tarde. Fueron invitados a descansar durante 45 minutos antes de que se celebrara un banquete de bienvenida a pequeña escala. No había mucha gente y no muchos platos, pero todos eran muy exquisitos. Se adaptaba al estilo del sector Yamato. Sutui recordó las instrucciones de Luo Zifeng. Sutui representó a las élites del Huaxia Genetic Evolution College hasta cierto punto cuando fue al sector de Yamato para intercambios académicos. Por lo tanto, tuvo que prestar atención a su imagen. Sí, especialmente la forma en que comió. Sutui sintió que no estaba lleno después de que terminó el banquete. La reunión de intercambio académico se celebró en una sala de conferencias multifuncional. Primero, Luo Zifeng y Sutui tuvieron que discutir los puntos base genéticos de tipo reacción recién descubiertos. También hubo el proceso de descubrimiento y reproducción de la cadena de habilidad genética pasiva de la categoría de velocidad de reacción. Sutui tuvo que agradecer a Luo Zifeng por esto. Aunque el viejo Luo había traído una novia en el camino y alimentó a Sutui un vientre de dulzura, todavía era muy considerado. Luo Zifeng ya había preparado el discurso para el informe académico para Sutui. Sutui estaba a punto de pedirle a Juan que organice algunas cosas inútiles para que él lea. El discurso que Luo Zifeng había preparado fue justo. Hubo estándar, clímax y un toque de sequedad, pero todavía estaba dentro del alcance de las regulaciones de confidencialidad. Sutui pasó más de media hora leyendo más de 10 páginas. Cuando terminó, recibió un aplauso cálido y educado. Luego, el lugar fue reorganizado e ingresó al segmento de intercambio. Fue principalmente comunicarse con los profesores del Departamento de Neurología del Konoha Genetic Evolution College. La forma en que se comunicaron fue principalmente a través de las preguntas que los profesores hicieron.
Su Tui y Luo Zifeng respondieron las preguntas. Luo Zifeng respondió la mayoría de los problemas. Su Tui respondió a una pequeña parte de las preguntas que le pidieron que respondiera. Respondió todas estas preguntas dentro del alcance de la cláusula de confidencialidad. Después de todo, Su Tui fue el investigador y descubridor de los puntos básicos genéticos de tipo reacción de la 9ª y 8ª reacción y la cadena de habilidad genética pasiva. El proceso de investigación real estaba allí. Incluso si su discurso era un poco duro, tenía habilidades reales. Ocasionalmente, Luo Zifeng ayudaría con algunas preguntas extremadamente complicadas. Tenía que decir que aunque podía obtener 400,000 por día para sus conferencias, no era fácil participar en una batalla verbal. 2 horas después, eran las 10 de la noche y la discusión académica había entrado en su fase final, la sesión gratuita de preguntas y respuestas. Los intercambios de preguntas y respuestas anteriores fueron realizados principalmente por los profesores del Konoha Genetic Evolution College. Los estudiantes e incluso los reporteros de los medios que habían estado escuchando en la escena podrían hacer preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas. Este segmento fue muy fácil de tratar. La profesionalidad de los estudiantes era muy inferior a la de los profesores. Solo hicieron preguntas simples. Quizás fue por su edad, pero muchos estudiantes hicieron preguntas de Su Tui. Por supuesto, Su Tui tuvo un momento fácil lidiar con ellos. Muy bien, ya es hora. Todavía quedan 3 preguntas. Todos, date prisa. Luo Zifeng señaló en secreto. El anfitrión inmediatamente dio la pista final. Tan pronto como el anfitrión terminó de hablar, un estudiante del Konoha Genetic Evolution College sentado en la primera fila se puso de pie. Tomó el micrófono y se inclinó ligeramente ante Su Tui para mostrar su etiqueta. Señor Su Tui, escuché que eres muy poderoso. Eres un estudiante de primer año en el Waxia Genetic Evolution College. Eres el dragón de primer año en la lista Longu. Eres el estudiante más poderoso en el 237 grados lote del Waxia Genetic Evolution College, ¿verdad? El estudiante del Konoha Genetic Evolution College que hizo la pregunta de repente cambió la dirección de la pregunta a su fuerza personal. Soy un estudiante de primer año de la Waxia Genetic Evolution College, pero podría no ser el estudiante más poderoso en el 237 grados lote de Waxia Genetic Evolution College. Estudiante, tengo que recordarle que el intercambio académico de hoy es un intercambio académico en la dirección de la velocidad de reacción. Su Tui respondió por primera vez a la pregunta, luego le recordó que se consideraba bien educado. Luo Zifeng, que estaba sentado a un lado, le dio a Su Tui un pulgar hacia arriba. Sin embargo, el estudiante que hizo la pregunta no parecía escucharlo. En cambio, continuó presentándose con el micrófono. Señor Su Tui, mi nombre es Tanaka Masaichi. Soy un estudiante de primer año en el Konoha Genetic Evolution College. En palabras del sector de Waxia, soy el estudiante de primer año más fuerte. Hoy, me siento honrado de conocer al mejor alumno de primer año de Waxia Genetic Evolution College. Me gustaría tener un intercambio de combate real con el señor Su Tui como estudiante de primer año en el Konoha Genetic Evolution College. Por favor, permítame hacerlo. Después de que terminó de hablar, Tanaka Masaichi se inclinó ligeramente hacia Su Tui. Parecía educado, pero había una sensación de agresividad. Cuando escuchó esto, Luo Zifeng se levantó antes de que Su Tui pudiera responder. Inmediatamente cuestionó a la persona a cargo del intercambio académico en el Konoha Genetic Evolution College. ¿Es este tu arreglo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué deseas? La persona a cargo del Konoha Genetic Evolution College, el profesor Kojima, se disculpó repetidamente, diciendo que esta era la acción voluntaria de un estudiante y que la resolvería de inmediato. Tanaka Masaichi, quien vio esta escena, se inclinó ligeramente ante Su Tui antes de que el profesor asistente pudiera hablar. Señor Su Tui, esta es mi propia decisión. No tiene nada que ver con los profesores. Por favor, hazme un favor y lucha contra mí. Por supuesto, si te niegas, no te forzaré. Esta es tu libertad. Qué generoso de su parte. Sin embargo, sonaba tan irritante. Por alguna razón, tenía una sensación de, si no te atreves, puedes rechazar. Qué irritante.
La expresión de Luo Zifeng se oscureció. Estaba a punto de estallar cuando la persona a cargo del Konoha Genetic Evolution College, Kojima, gritó: «Tanaka, no seas insolente». Tanaka Masaichi asintió ligeramente, pero no tenía intención de retroceder. Su mirada brillante y afilada se fijó en Sutui. Estaba esperando la respuesta de Sutui. Luo Zifeng se volvió aún más enojado cuando vio esto. Estaba a punto de decir algo cuando Sutui lo detuvo con un gesto. Sutui expresó que lo manejaría. Después de pensarlo, Luo Zifeng no interfirió. La actuación de Sutui en el Waxia Genetic Evolution College fue sobresaliente. Sutui estaba a al menos 12 metros de Tanaka Masaichi. En realidad, lanzó un ataque mental desde una distancia. Los profesores en el escenario miraron a Sutui en estado de shock. Sin embargo, Tanaka Masaichi también fue estudiante de la rama misteriosa en el Konoha Genetic Evolution College. Su resistencia a los ataques mentales aún era muy fuerte. Cayó al suelo y luchó para levantarse. La mirada de Sutui se volvió fría. Su poder mental fluctuó de nuevo. Arrazó su látigo mental nuevamente. Esta vez, Tanaka Masaichi sintió que el mundo giró a su alrededor, y se arrastró al suelo. Muchos de los estudiantes y maestros en la audiencia estaban furiosos. Estaban a punto de estallar cuando la voz de Sutui sonó al mismo tiempo. Hoy, fui invitado por el jefe del departamento de neurología del Konoha Genetic Evolution College, profesor Kojima, para un intercambio académico. Esto significaba que en el intercambio académico de hoy, mi estado está a la par con el profesor Kojima. Y tú, Tanaka Masaichi, eres solo un estudiante de primer año ordinario. ¿Cómo te atreves a ofenderme en tal ocasión? ¿Dónde están tus modales? Los has arrojado a Akihabara. Te estoy azotando en nombre del profesor Kojima. En el momento en que Sutui dijo que, la cara de la persona a cargo, el profesor Kojima, ya se había vuelto rojo. Inmediatamente se inclinó ante Sutui hasta el final. En este momento, Tanaka Masaichi luchó para levantarse nuevamente, sin saber qué hacer. Sutui enfocó su mirada y una vez más arremetió con su látigo mental sin dudarlo. Estallido. Tanaka Masaichi, que acababa de apoyarse, fue golpeada una vez más al suelo por el látigo mental de Sutui. Esta vez, los ojos, oídos, boca, nariz y otros orificios de Tanaka Masaichi estaban sangrando. Se desmayó en el lugar. Sutui no tenía intención de dejar que Tanaka Masaichi fuera del gancho. HMPH, no conoces tus modales. No conoces tu lugar. No conoces tus propias fortalezas. Estudiante Tanaka Masaichi, puede cambiar su nombre a Tanaka 3 no hacer la próxima vez. Después de decir eso, a Sutui no le importaban las reacciones de los demás. Llegó a Luo Zifeng hacia el salón. Como la persona a cargo, la cara del profesor Kojima todavía estaba roja mientras se inclinaba. Capítulo 293. ¿Quieres que traiga a Juan? 1. Nada mal. Después de regresar al salón, a pesar de que había personal del Konoha Genetic Evolution College a su lado, Luo Zifeng todavía le dio a Sutui un pulgar hacia arriba y lo elogió. Investigador Su, hiciste lo correcto. Una persona como Tanaka Masaichi que no conoce la etiqueta, no sabe cuándo retirarse y no sabe que su lugar se le debe enseñar una lección como esta. Sutui sintió que Luo Zifeng le había dado al menos 99 pulgares hacia arriba en función de su velocidad de reacción. Luo Zifeng se había dirigido a Sutui como investigador Su frente a los extraños. Según Luo Zifeng, podían hacer lo que quisieran detrás de escena. Sin embargo, tenía que tener cuidado frente a los demás. De lo contrario, si no respeta a su propia gente, ¿cómo pueden los demás respetarlo? Investigador Su, ¿sabes lo guapo que eras ahora? Fuiste tan genial y guapo. Es solo que no tuve tiempo para grabarlo para ti. De lo contrario, si lo envié de regreso al distrito de Waxia, definitivamente podría conseguirles innumerables chicas. Feng Qian, que había estado esperando en el salón, también elogió a Sutui. Era solo que era un poco mayor. Tenía al menos 28 o 29 años. De lo contrario, probablemente se convertiría en la niñera de Sutui. Sutui estaba muy feliz de ser alabado por la novia de Luo Zifeng. Justo cuando se sentía feliz, Luo Zifeng de repente le ordenó el cabello. Sí,
Él era realmente muy guapo y genial en este momento. Sin embargo, en comparación con mí, todavía le falta. Por supuesto. Feng Qian se paró del lado de Luo Zifeng sin dudarlo. Guapo y cool ya pueden estar a la par contigo, a Feng. Sin embargo, cuando se trata de temperamento, los aplastas. En un instante, Luo Zifeng fue encantado y sonrió. Su Tui estaba atónito. Feng Qian simplemente lo estaba halagando con precisión. Era mitad verdadero y mitad falso. Hizo que el corazón de Luo Zifeng florezca. Incluso se atrevió a decir que su temperamento los aplastó. Fue Feng Qian quien fue aplastado por Luo Zifeng, ¿verdad? Antes de que Su Tui pudiera terminar de maldecir en su corazón, Luo Zifeng tiró de la mano de Feng Qian y saludó a Su Tui. Pasaremos un tiempo a solas juntos esta noche. También podemos ver la vista nocturna de Tokio. Ya no te molestaré. Recuerde levantarse a tiempo mañana por la mañana y comenzar. Pido disculpas en nombre de todo el Departamento de Neurología del Konoha Genetic Evolution College por el problema que le causé. Su Tui no disminuyó modestamente. Él obedientemente aceptó el arco. Después de disculparse, el profesor Kojima sacó 3 páginas más de papel. Señor. Se suponía que Su Tui, Tanaka Masaichi vendría personalmente y se disculparía contigo y te enviaría esta mañana. Era una pena que su cuerpo mental hubiera sido sacudido antes y todavía no podía pararse. Esta es una carta de disculpa escrita por su compañero de clase en nombre de él. Espero que puedas entender. El profesor Kojima lo entregó con ambas manos. Gracias. Acepto tus disculpas. No leeré esta carta de disculpa, dijo Su Tui. El profesor Kojima asintió ligeramente. De repente sacó 3 tarjetas comerciales anónimas y se los entregó a Su Tui y Luo Zifeng con ambas manos. Ha sido un largo viaje. Por favor acepta. Esta fue la tarifa de conferencia que Luo Zifeng había mencionado. También se llamó una tarifa de transporte. Los profesores que habían alcanzado un cierto nivel tendrían que pagar tal tarifa para asistir a una conferencia. Hubo precedentes. Sin embargo, Su Tui no tenía prisa por tomarlo. Luo Zifeng tampoco tenía prisa. Hermano Kojima, ¿por qué hay 3 porciones? Luo Zifeng preguntó. El profesor Kojima se inclinó ligeramente nuevamente. Lo que sucedió anoche ha causado problemas e inconvenientes para el señor Su Tui. Sin embargo, la bandera de hierro de Su Tui, el auto volador repulsivo de fuerza podría viajar 1,000 km por hora a toda velocidad. Bajo sobrecarga, la velocidad máxima podría alcanzar 1,200 km por hora, pero esta velocidad solo podría mantenerse durante media hora. Todo el auto volador de la fuerza repulsiva se simplificó como un avión de combate. Es un 3 plazas. El espacio para la tercera persona en la fila de atrás era un poco apretada, pero el espacio de almacenamiento también era lo suficientemente grande. Era un auto volador de fuerza repulsiva que era adecuada para el desierto. El precio también era muy hermoso. El modelo básico costó más de 3 millones. Luego, Su Tui le dio a Huang 1 millón de yuanes para hacer algunas modificaciones funcionales necesarias. No fue lujoso. Era principalmente práctico. Huang Ziqiang estaba a cargo de manejar los procedimientos para Su Tui. Le salvó muchos problemas. Su Tui había gastado mucho esfuerzo en el repulsivo fuerza voladora Flying Skateboard. Uno de ellos era una patineta voladora repulsiva de alta potencia con una larga duración de la batería, mientras que la otra era una patineta voladora de fuerza repulsiva en miniatura. La miniatura significaba que solo podía durar 2 horas. Sin embargo, los beneficios fueron que solo era la mitad del tamaño de una mochila cuando se dobla. Podría llevarse al hombro para facilitar el transporte. Y el precio era bueno. Teniendo en cuenta su practicidad, Su Tui finalmente eligió el skate de la fuerza repulsiva en miniatura. También compró una super batería extra como copia de seguridad. Su Tui gastó 1,3 millones de yuanes. En solo medio día, había gastado más de 5 millones.
Sutui, Chengmo, Gonling y Fuoqingin saltaron del auto volador al mismo tiempo. Fuoqingin estaba en alerta. Sutui y Chengmo, por otro lado, agitaron sus cuchillos y palas que salen de montaña. Tenían la intención de despejar rápidamente un área para que la fuerza repulsiva volara pudiera aterrizar. Tan pronto como aterrizaron en el suelo, había algunas ramas de hierba gris en el suelo. Eran como serpientes venenosas que de repente envolvían los tobillos de Sutui y Chengmo. Gonling de repente gritó suavemente. Un débil aura similar a la planta salió de su cuerpo. La hierba gris se puso de pie inmediatamente y agitó sus ramas en Gonling. Parecía que estaban babeando sobre Gonling. Gonling no se movió. Sutui y Chengmo levantaron sus cuchillos de montaña y rápidamente cortaron la hierba gris. Esta hierba de serpiente gris parece haberse convertido en un espíritu. Aunque he leído libros antes, esta es la primera vez que lo veo. Todavía siento que esta cosa es más como un animal que una planta. Chengmo agitó la pala rápidamente. De lo contrario, ¿por qué se llamaría una planta móvil mutada? Desafortunadamente, esta hierba de serpiente gris no vale mucho, dijo Sutui. El pequeño Tui, si es tan fácil recoger valiosas plantas en movimiento mutadas, entonces los humanos genéticos seremos ricos, dijo Gonling dulcemente. Eso es cierto. Los cuatro trabajaron juntos y rápidamente despejaron un área donde podían estacionar el auto volador de la fuerza repulsiva y el área del campamento. Los actuales autos voladores de la fuerza repulsiva volaron más rápido que los helicópteros en el pasado. Las condiciones para despegar y aterrizar también fueron más bajas. No fueron exigentes sobre el terreno. Sin embargo, tenía que haber un área plana. En los próximos 3 días, utilizaremos nuestra ubicación actual como base para explorar el área a 100 kilómetros al noreste y buscaremos objetivos de misión. Si no encontramos nada en 3 días, profundizaremos, dijo Sutui. Además, dado que es una misión de compensación de equipo, debe haber un capitán para comandar. En circunstancias normales, los miembros del equipo deben obedecer las órdenes del capitán incondicionalmente. Por ahora, sentí que era mejor para mí ser el capitán. Si tiene alguna objeción, puede mencionarlo ahora para que debamos discutir la solución, dijo Sutui. No tengo objeciones. Chengmo sonrió con dientes. Fue el primero en responder. La fuerza repulsiva de la fuerza voladora se utilizó principalmente para cruzar algunos obstáculos de montaña o para viajar. Todavía tenían que confiar en sus pies para explorar. De lo contrario, ¿cómo podrían descubrir esos animales y plantas mutados? Para ser honesto, esta fue la primera vez en la naturaleza de Sutui. Durante los últimos 18 años, Sutui solo había vivido en la prefectura de Jincheng. ¿Una montaña? Podía ver esas montañas desde lejos. Incluso para esas montañas en las ciudades, solo había alcanzado el pie de la montaña. No pudo entrar a la montaña ya que entrar en las montañas era muy peligroso. En este momento, Don Henry era aún más primitivo. Algunos lugares eran hierba hasta la cintura. Era extremadamente peligroso. Puede haber peligros ocultos como las serpientes venenosas que no pudieron ver. El machete de mango largo en la mano de Chengmo se usó para abrir un camino y aclarar cualquier posible peligro. Los beneficios de la percepción mental se magnificaron repentinamente. Sutui no necesitaba amplificar su percepción mental al máximo. Solo necesitaba mantener su percepción mental precisa a una distancia de 10 metros. Podría eliminar una gran cantidad de peligros si liberara su percepción mental borrosa a un rango de 30 metros. Además, el consumo de poder mental no era alto. Sutui había protegido a sus compañeros de equipo de peligro 5 veces en menos de media hora. 3 serpientes venenosas e insectos venenosos, un pantano y un ataque de hierba venenoso mutado. Sutui podría sentir el peligro dentro de un radio de 30 metros con su percepción mental. Hizo esta exploración muy fácil. Sutui de repente se dio cuenta de que esta podría ser la razón por la cual Gonling quería su ayuda. Con su percepción mental limpiando el camino, la dificultad se redujo considerablemente. A medida que continuaba avanzando, las habilidades silvestres de Chengmo también estaban mejorando rápidamente. La expresión de Sutui cambió de repente cuando entró. Todos, consecutivos,
preparan a sus lanzallamas. Sutui y Cheng Mo reaccionaron más rápido. Fu Qingyin y Gong Ling apresuradamente sacaron aficionados de sus mochilas. Casi tan pronto como los cuatro se pusieron atrás, un grupo de niebla negra se apresuró hacia ellos. Las expresiones de los cuatro se volvieron extremadamente solemne. Ants voladoras de niebla negra. Era un grupo relativamente peligroso de insectos migratorios en la naturaleza. Cuando había menos de 500,000 de ellos, el nivel de peligro era limitado. Sería muy problemático si hubiera más de 500,000 hormigas voladoras de niebla negra. Si algo saliera mal, sufrirían mucho. Deja tus uniformes y máscaras de combate. Todos son responsables de un área en forma de abanico. Incluso si hay algunas hormigas de niebla negra sobre ti, no tengas miedo. Unas pocas docenas de ellos no le causarán ningún daño. Simplemente continúe disparando llamas, instruyó Sutui con calma. Los 4 llamas de llamas arrojaron llamas de alta temperatura. Todas las hormigas voladoras de niebla negra que se acercaron se redujeron instantáneamente a cenizas. Aproximadamente 30 segundos después, la mayoría de las hormigas voladoras negras de niebla que las rodeaban se disipaban. Una pequeña porción de ellos se dispersó, y una capa de polvo negro ya había aterrizado frente a los 4. Habían superado con éxito el peligro. Sutui lanzó un suspiro de alivio, pero Cheng Mo agitó su puño con entusiasmo. Gong Ling y Fu Qingyin estaban jadeando fuertemente. Estaban claramente asustados. Verifique el combustible restante en el lanzallamas. Si es menos del 50%, reponga inmediatamente, ordenó Sutui. Mucho combustible. Mucho combustible. Mucho combustible. Los 3 respondieron de manera experimentada. Los pequeños accidentes en el desierto hicieron que Sutui y los demás mejoren continuamente. Camina de esta manera. Mientras exploraban, Sutui de repente cambió de opinión. Sutui era el capitán, por lo que los otros no tendrían ninguna objeción. Sin embargo, después de caminar durante unos 10 kilómetros, activó la píldora plateada en la hierba debajo de un gran árbol y lesionó severamente las 2 serpientes con el patrón verde que se esconden en la hierba. Cheng Mo, se pone guantes protectores y recupere el veneno de serpiente de mí. Gong Ling, Qingyin, cava 3 metros por delante. Hay un nido de serpientes allí. Ten cuidado. Puede haber huevos de serpientes, ordenó Sutui. ¿Un huevo de serpiente con estampado verde? Fu Qingyin se sorprendió. Recuerdo que en una misión de compensación, el Instituto de Investigación Genética parecía estar comprando los huevos de la serpiente con estampado verde a un alto precio. Parece un alto precio de 100,000 yuanes por huevo. El precio en el mercado negro es aún más alto. Sin embargo, lo más valioso sigue siendo el veneno de serpiente de la serpiente con el patrón verde. Capítulo 297. Premeditación de Fu Qingyin. 1. Sutui y los demás habían ganado mucho el primer día de la misión. Aunque no habían encontrado ninguna de las 3 plantas mutadas en la misión de Gong Ling, encontraron un artículo precioso por valor de hasta 1,5 millones. Esto solo se calculó de acuerdo con el precio vendido a los funcionarios. Si le entregó una parte a Fuang Ziqiang para tratar en el mercado subterráneo, el precio de algunos de los artículos, como el veneno de serpiente, sería de 20% a 30% más alto. La serpiente con captura verde no fue difícil de manejar. La dificultad fue encontrarlos en el peligroso desierto. Eso fue solo un poco más fácil que encontrar una aguja en un pajar. Además de eso, Gong Ling también encontró un tallo de hierba de gusano de seda y semillas que fueron muy útiles para su cultivo. Esta hierba de gusano de seda fue una de las plantas mutadas que se habían descubierto en los últimos años. Creció extremadamente rápido y podría crecer de una semilla a un capullo durante la noche. La hierba era muy delgada, pero era extremadamente dura. Las espadas ordinarias no podían cortarlo. Una vez que se reunió, su dureza aumentaría exponencialmente. Para un excelente individuo de tipo vegetal, la capacidad de hierba del gusano de seda era una habilidad muy valiosa. Podría defender, apoyar o incluso atacar.
Si usó una cierta cantidad de semillas de hierba de gusano de seda, incluso podría controlar la situación. También fue por esto que la hierba y las semillas del gusano de seda eran muy populares. Incluso el Colegio de Evolución Genética de Huaxia no proporcionó tales recursos de cultivo. La razón era simple. La evolución de esta hierba de gusano de seda no era estable. El original era la hierba de seda. Había una gran cantidad de hierba de seda en el desierto. A veces, solo unos pocos mutaban en hierba de gusano de seda. Además, incluso si usaban las semillas de la hierba del gusano de seda para volver a cultivar, más del 90% de la hierba de seda que cultivaban mostraría atavismo y perdería su habilidad mutada. Por lo tanto, era excepcionalmente precioso. Gonling estaba encantado. La cosecha de la hierba del gusano de seda era completamente inesperada. Sutui no esperaba que la hierba del gusano de seda fuera tan importante para Gonling. Sin embargo, los insectos mecánicos biónicos controlados por Ahuang descubrieron algunos tallos de hierba de gusano de seda. Según la información que Ahuang se había reunido, se podría intercambiar un tallo de hierba de gusano de seda por 10,000 yuanes en el Instituto de Investigación Genética, y se podría intercambiar una semilla por 1,000 yuanes. Sin embargo, había docenas de semillas en la hierba del gusano de seda. Eso lo hizo valioso. Sutui estaba allí por el dinero. No esperaba que fuera exactamente lo que Gonling necesitaba. Después de grabar el número, fue primero a Gonling. Por supuesto, no podría ser gratis. Lo más tabú de limpiar las misiones en el desierto fue no distribuir claramente las ganancias. Después de que terminó la misión, tendría que calcularlos y distribuirlos uno por uno. Debido a esto, el prestigio de Sutui como nuevo capitán había alcanzado una altura sin precedentes en este pequeño equipo. Por la noche, acamparon en el campamento temporal que habían elegido anteriormente. Gonling y Zuo Qingyin compartieron una carpa de 2 personas, mientras que Sutui y Cheng Mo compartieron una sola tienda. Alguien tenía que estar en servicio nocturno al acampar en el desierto. Todos tuvieron que vigilar durante 2 horas, que era exactamente de 10 de la noche. A 6 de la mañana. Sutui no impidió que Gonling y Zuo Qingyin estuvieran en servicio nocturno solo porque eran niñas. Por el contrario, tenían que estar en servicio nocturno. Dormir era muy importante para todos. Fue el método más importante para recuperar el poder físico y mental. En este momento, fue extremadamente estúpido cuidar a las chicas y no dejarlas estar en servicio nocturno, lo que resultó en la pérdida de recuperación por su propia resistencia. La primera persona de servicio fue Cheng Mo. Sutui fue la última persona de servicio. Cuando era casi el amanecer, fue el momento más difícil para muchas personas en servicio nocturno. Sutui observó cómo Cheng Mo encendió un fuego para mantenerse caliente y rociado repelente de insectos a su alrededor. Luego, entró en su tienda. Su poder de la mente se movió ligeramente, y su borde mental de la borrosa se extendió en silencio. Se extendió hasta 42 metros de distancia y se extendió del campamento temporal. En los últimos 20 días, Sutui había estado cultivando el tercer nivel de la técnica de forja de la base de concentración mental. Aunque solo hubo 12 puntos base genéticos en el tercer nivel, la dificultad de activarlo había aumentado considerablemente. Sutui podría consumir 2 botellas de elixires de restauración de energía de nivel D y 3 botellas de elixires de restauración de energía de nivel E en un solo ciclo de cultivo. El 60% del poder de cultivo se dio al tercer nivel de puntos base genéticos. Básicamente, tomaría 3 días activar uno. Hasta ahora, solo había activado el 7º punto base genético del tercer nivel. Debido a esto, su poder mental había aumentado en cierta medida, y la distancia de su percepción mental había aumentado nuevamente. El radio de su precisa percepción mental alcanzó 21 metros, y el radio de su borde mental de la borda alcanzó 42 metros. No había peligro dentro de los 42 metros del campamento. Sutui todavía estaba preocupado. Preguntó suavemente, a Huang, ¿la publicación de seguridad notó algo inusual? No. Las criaturas mecánicas biónicas controladas por Ahuang tenían su control. Cada uno de ellos era inteligente. Además de reunir inteligencia,
Su mayor uso era vigilar y dar advertencias tempranas. Por la noche, Ahuang lanzó al menos 8 tipos de insectos nocturnos. El área dentro de un radio de 5 kilómetros estaba bajo su vigilancia. También hubo 2 colibríes mecánicos que patrullaban dentro de un radio de 50 kilómetros para monitorear el entorno circundante. La imagen sería analizada en tiempo real por Ahuang, una inteligencia artificial de alto nivel. Inmediatamente informaría a Sutui si descubriera algún peligro. Ahora, Sutui entendió un poco por qué un Xiaoxue a menudo había salido a limpiar misiones solo. Con la ayuda de Ahuang, fue muy fácil despejar a los monstruos. Por supuesto, si los otros estudiantes tuvieran una cierta cantidad de riqueza, también podrían comprar estas máquinas inteligentes como soporte. Sabía que desde que había recibido orientación de Bian Yuan, había hecho un gran progreso bajo la sensación constante en los últimos días. Estaba a solo un paso de sentir la frecuencia cuántica original de la montaña. Su dirección de cultivo era correcta. Estaba un poco ansioso en este momento. Usó su poder mental para sentir su entorno. Todo era normal. En la tienda de Gong Ling y Fu Qingyin, las 2 chicas todavía estaban charlando. Los 2 conversaron con entusiasmo, probablemente porque era su primera vez en las profundas montañas. Sutui no les recordó. Se acostumbrarían lentamente. No todos podrían quedarse dormidos en un minuto como él. Después de eso, Sutui entró en un estado meditativo y cayó en un sueño profundo en unas pocas respiraciones. Fue el despertador que despertó a Sutui. Eran las 3:57. Sintió que no había dormido lo suficiente. Hacía muy calor dentro del saco de dormir. El aire exterior estaba frío. Cortó con fuerza las innumerables manos pequeñas en el cálido saco de dormir que no permitía que Sutui se levantara de la cama. Sutui se levantó y se puso un cálido juego de ropa. Se puso una chaqueta para poder usar un uniforme de combate. Salió de la tienda a las 4 en punto. Cuando salió de la tienda, vio a Fu Qingyin caminando hacia su tienda. Estaba a punto de llamarte. Desde que estás despierto, iré a descansar. Todo es básicamente normal. He asustado a 2 lobos. No debería haber lobos. Sutui asintió y aceptó la misión de servicio nocturno. Tan pronto como se sentó, Ahuang envió un vídeo de visión nocturna al dispositivo de comunicación de Sutui. Bajo el cielo nocturno, una figura volaba por las montañas a una velocidad fantasmal. Un enorme oso marrón que buscaba comida parecía haber olido algo. Se abalanzó silenciosamente hacia la fuente del olor. La figura levantó suavemente su cuerpo y golpeó la cabeza del oso pardo gigante con la punta del pie. La cabeza del oso marrón explotó, pero el hombre ni siquiera se detuvo. Inmediatamente se fue. Si su dirección no cambia, podrá reunirse con nosotros en aproximadamente 1 hora. Sin embargo, la dirección debería haber cambiado. El colibrador de patrulla no vio ninguna señal de él, dijo Ahuang. Sí, continúa la vigilancia. Con la ayuda de Ahuang, Sutui tuvo una noche fácil de servicio. Sutui agregó algunos palos de madera muerta e hizo la hoguera más grande. De repente tuvo una idea. Sacó su repulsiva fuerza voladora y se levantó en silencio en el aire. Voló directamente a 100 metros en el aire. Una altura de 100 metros era el límite de altura de la fuerza repulsiva de la fuerza voladora. Estableció la fuerza repulsiva de la fuerza voladora en el modo flotante. Sutui usó la luz de la estrella para mirar hacia la cordillera debajo. Bajo la luz de la estrella de la noche, toda la montaña era como un enorme reptil, arraigado allí. El viento sopló a través de la vegetación, haciendo que la montaña se viera viva. Sutui cerró lentamente los ojos y visualizó la montaña viva que vio en su mente. Luego controló la fuerza repulsiva voladora del patineta para aterrizar lentamente en el suelo. Él activó su percepción mental. Comenzó a sentir la montaña nuevamente. Para ser precisos, estaba empezando a sentir el terreno. Él está sintiendo la tierra. Donde los pies estaban en el suelo, eran tierra, tierra y montaña. ¿Soy la montaña? Cuando pensó en esto, Sutui de repente tuvo una idea. No le importaba que el suelo estuviera húmedo y frío. Se acostó en el suelo.
Él relajó su mente. Su percepción microscópica primero aumentó al siguiente nivel antes de comenzar a ejercer lentamente su fuerza. Había alcanzado el límite de lo que podía hacer. En el suelo, una semilla de hierba rompió obstinadamente el suelo y comenzó a brotar. Un rastreador desconocido se arrastró con dificultad debajo del suelo, dejando un delgado agujero a su paso. Este pequeño agujero parecía que podría existir para siempre. Sin embargo, con la percepción microscópica de Sutui, podía sentir el ritmo del aura de la cordillera. Capítulo 299. Premeditación de Fuokingin. 3. Con cada pulso, el pequeño agujero colapsaría ligeramente. El suelo y las rocas cercanas parecían tener vida propia, ya que lentamente llenaban el pequeño agujero. La pequeña colina a 100 metros de distancia estaba firmemente. A pesar de que el suelo estaba plagado de agujeros por varios animales y plantas, permaneció inmóvil. Se quedó allí en silencio. Mientras estuviera allí, el suelo no se movería. Este era el ritmo de la tierra. También era el ritmo de la montaña. Sutui de repente entendió. Esta era probablemente la frecuencia cuántica original de la montaña. En un instante, el poder mental de Sutui se movió. Utilizó su instanciación de percepción para simular la frecuencia cuántica original de la montaña que acababa de sentir. Se familiarizó rápidamente con eso. Las montañas eran la tierra. La tierra era la montaña. Con este pensamiento en mente, el poder mental de Sutui se extendió a la distancia a lo largo de la frecuencia cuántica original de la montaña que acababa de sentir. De repente, Sutui podía sentir el aura desde todas las direcciones. A pocos kilómetros de distancia, se reunieron unos pocos lobos, lamiendo sus heridas y buscando en silencio presas en la noche. Después de que su poder de la mente coincidía con la frecuencia cuántica original de la montaña, Sutui comenzó a visualizar la palabra montaña bajo la guía de Kuu Kintsu. Era como una montaña, un pico y una ciudad. Mientras visualizaba, Sutui hizo todo lo posible para igualar la frecuencia cuántica original de la montaña. Incluso su respiración parecía ondular a lo largo de la cordillera. Innumerables sentimientos que solo podían entenderse pero no podían describirse con palabras surgidas en el cuerpo de Sutui desde el suelo debajo de él. Sutui podía sentir que toda la montaña y la tierra se habían vuelto de repente diferentes. Ya no era puramente material. Sin mencionar el suelo puro que estaba compuesto por varios elementos, era más como una vida. Hubo una existencia adicional en otra forma. Fue un poco idealista y misterioso. Sin embargo, Sutui pudo sentir que era real. Había estado inmerso en la frecuencia cuántica original de la montaña. Fue despertado por los pasos de Chengmo. ¿Estás bien, pequeño Tui? Chengmo le dio una palmada suavemente a Sutui y miró la hierba que se arrastraba en el pecho de Sutui en estado de shock. Habían pasado menos de 2 horas. Debido a la resonancia entre Sutui y la frecuencia cuántica original de la Tierra, las malas hierbas alrededor de Sutui crecieron salvajemente y lo cubrieron. Está bien. Estas hierbas se vieron afectadas por mi cultivo, dijo Sutui mientras palmeaba el rocío. Chengmo miró a Sutui. Estaba un poco aturdido. Suspiró, tengo mucha envidia de tu gama misteriosa. Ustedes tienen una perspectiva completamente diferente del mundo desde nuestra gama extrema. Según la teoría de la escuela, todo el cultivo terminará en el mismo camino. Si trabaja duro, es posible que pueda ver la misma gloria que nosotros, dijo Sutui. Eso es cierto. Tengo que trabajar duro. Chengmo saludó su puño. Iré a buscar agua. Desayunaremos. Acabas de terminar tu turno de noche. ¿Por qué no descansas por un tiempo? Sutui asintió y entró en la tienda. No necesitaba descansar, pero necesitaba organizar sus pensamientos. Ya había sentido la frecuencia cuántica original de la montaña. Sin embargo, todavía no pudo encontrar una fuerza de combate efectiva. Según la situación actual, solo puede afectar a los superpoderes de los sobrehumanos de elementos de la Tierra después de que los encuentra. El siguiente paso de Sutui sería caminar por el camino de Higi. Tenía que seguir sintiendo y visualizando la palabra montaña.
Solo alcanzando el nivel de resonancia entre las frecuencias cuánticas internas y externas podría suprimir todo como Higgy. Sin embargo, tomará demasiado tiempo si es como Higgy. No hizo nada durante 5 años y solo sintió la montaña. Sin mencionar que Sutui, el 99% de las personas no podrían aguantar. Por supuesto, Sutui no tomaría el mismo camino que Higgy. Tuvo que aumentar su fuerza poco a poco. Además, tenía sus propios pensamientos sobre la detección de la frecuencia cuántica original de las montañas de su cuerpo. Después de todo, era diferente de los estudiantes comunes. Sin embargo, ya estaba amanecer. Tuvo que continuar con la misión de compensación. Solo podía probar su cultivo por la noche para verificar sus pensamientos. Si pudiera, podría formar poder de combate en un corto periodo de tiempo. Incluso podría obtener superpoderes. 1 hora después, Sutui, Chengmo, Gonling y Fu Qingyin, que habían terminado su desayuno, continuaron explorando el área de acuerdo con su plan. El robot Hummingbird de patrulla no solo estaba ayudando a Sutui a patrullar por la noche, sino que también estaba recopilando información sobre los animales y plantas circundantes. Entonces, a Huang, la inteligencia artificial avanzada, analizaría y recuperaría valiosas pistas. Durante el día, Sutui recuperó los 2 colibríes que había estado patrullando toda la noche. Los volvió a colocar en el almacén mecánico para recargar. También lanzó 2 colibríes para patrullar el área. Todavía era un día fructífero. Sin embargo, la expresión de Sutui se volvió grave por la tarde. En la imagen de la patrulla del colibrí, encontró la figura que había descubierto anoche. Era un hombre con un uniforme de combate especial. Según la velocidad y varios movimientos de la persona en el vídeo, el análisis de Huang fue que esta persona era al menos un experto en reino de la evolución genética. La esencia de la vida de un experto en reino de la evolución genética ya había sufrido 2 mejoras principales: mutación genética y evolución genética. Dejando de lado sus habilidades de cadena genética, las cualidades básicas de su cuerpo físico podrían aplastar a Sutui y los otros 3. Este era un objetivo muy peligroso. Más importante aún, esta persona había aparecido a menos de 10 kilómetros de Sutui y las otras 3 veces por la tarde. Este evolucionador genético parecía saber sobre la existencia de Sutui y los demás. Sin embargo, no los molestó de inmediato. Probablemente no se dio cuenta de que Sutui lo había notado. Se desconocía si era un enemigo o amigo. Sin embargo, Sutui todavía terminó decisivamente la exploración. Los 4 montaron la repulsiva fuerza voladora de la fuerza y rápidamente regresaron al campamento temporal. «Empaca tus cosas y prepárate para cambiar el campamento temporal», ordenó Sutui inmediatamente. «¿Por qué?» Fu Qingyin frunció el ceño. Sutui levantó la cabeza y miró a Fu Qingyin. «Ejecutarlo la primera vez antes de preguntar por qué. Eso es porque he descubierto un factor de riesgo incierto». ¿Un factor de riesgo incierto? ¿Es un animal humano o mutado? Fu Qingyin preguntó. «Es un evolucionador genético. Está cerca. Date prisa y empaca», respondió Sutui sin siquiera mirar hacia arriba. Fu Qingyin pensó por un momento y de repente extendió sus manos. «Sutui, la persona que descubriste podría ser una amiga mía. Es un amigo que me protege en secreto». «¿Tu amigo?» Sutui detuvo lo que estaba haciendo.